Esta es la predicación correspondiente al domingo 8 de mayo de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para la predicación de esta mañana vamos a tener en cuenta el pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 40. Para no extender demasiado el tiempo de este vídeo, yo no lo voy a leer, pero el que quiera puede parar en este momento la grabación y puede leerlo por sí mismo. A continuación puede escuchar como habitualmente la predicación. En este pasaje somos testigos de excepción de cómo surge una iglesia por la obra misionera del apóstol Pablo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de tener una rendija en el tiempo y poder asomarnos a este hecho destacado. La iglesia en cuestión es la iglesia de Filipos, a la que Pablo posteriormente escribió una carta que tenemos en el Nuevo Testamento conocida como la carta a los filipenses. Pues este pasaje nos narra el origen, el inicio de esta iglesia. La ciudad de Filipos era una colonia romana en la que Pablo y sus colaboradores se detienen unos días, como podéis leer en el versículo 12 de este capítulo 16. Como era su estrategia evangelizadora habitual, pues se dirigen a la sinagoga de la ciudad para allí compartir el mensaje de que Jesús de Nazaret es el Mesías, crucificado y resucitado. Sin embargo, en esta ciudad romana no había una sinagoga como tal, no había un edificio, sino que había un pequeño número de fieles judíos que se reunían a las afueras de la ciudad junto a un río que se encuentra a los pies de la colina en la que está situado la ciudad. En ese reducido número de personas se encontraba un grupo de mujeres, tal y como leemos en el versículo 13. Es significativo que entre estas mujeres se menciona una en particular, que se llamaba Lidia y que procedía de Tiatira, que se encuentra en el Asia, se encontraba en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, o lo que hoy es Turquía, y dentro de esta de Asia Menor pues había una región que se encontraba al norte de Asia Menor que recibía el nombre de Lidia. Por lo tanto, el nombre de esta persona hacía referencia tomado de esta región en la que se situaba la ciudad de la que procedía. Lidia era comerciante, ya que vendía telas y lana teñida de color púrpura, que pues, en la época eran artículos de lujo. Pero además, Tiatira, aparte de la procedencia de la que venía Lidia, también era uno de los centros textiles donde precisamente se confeccionaba ropa con estas telas púrpura. Lo relevante sobre Lidia fue la posición que ocupó en la iglesia de Filipo. En primer lugar, es relevante que se nombre o que se conozca por nombre a esta mujer. En el Nuevo Testamento, cuando se nombra a alguien, es para destacar su importancia. En el mundo antiguo no hay una conciencia, autoconciencia de identidad consolidada, individual, y por lo tanto siempre que se nombra a alguien es para enfatizar la importancia que tiene. Además, se nos ha retratado su posición social derivada de su actividad económica y social. Pero lo relevante de Lidia para la iglesia de Filipo es que es la primera persona que responde a la predicación del apóstol Pablo y que
se nos dice, versículo 15, en este capítulo 16, que se bautizó con toda su casa. Sobre eso volvemos un poquito más adelante. Pero también allí, en la casa de Lidia, se alojan Pablo y sus colaboradores, como leemos en el versículo 15. Ya hemos mencionado la importancia que a Lidia se le conozca por su nombre, se destaque su posición social, porque todo eso nos va a indicar la importancia que tiene para la iglesia de Filipos. Sabemos que las primeras iglesias cristianas, eh, los primeros cristianos eran judíos que se reunían en la sinagoga, pero a posteriori empiezan a tener sus propios espacios de reunión. Esos espacios de reunión eran las casas familiares de personas relevantes que tenían casas familiares suficientemente grandes como para poder albergar a un grupo de personas. Esta casa familiar, esta casa familia de la sociedad greco-romana no es asimilable a las familias actuales, que son un grupo de personas mucho más reducido y que están, digamos, disociadas. Nuestra casa, lo que llamamos casa, donde pasamos parcialmente el tiempo para dormir, comer y algunas otras actividades de nuestra vida privada, está separada de nuestro centro de trabajo, nuestra actividad. Aunque ahora con la pandemia muchas veces se han unido. Pero no es así cuando estamos hablando de una familia, una casa familiar en la sociedad greco-romana, sino que estamos hablando de un elemento fundamental de la estructura social de aquella sociedad. Es decir, que está a caballo entre lo que nosotros conocemos como familia y como empresa. Por lo tanto, la casa familiar era una familia extensa que incluía siervos, esclavos, las familias de estos y el espacio en el que vivían y trabajaban. Si era una casa de una persona importante, pues también tenían tierras y por lo tanto estamos hablando de un espacio muy amplio, sobre todo para las clases adineradas, por supuesto. Había, por supuesto, también casas más modestas, por ejemplo, los pequeños artesanos que vivían en una casa que al mismo tiempo tenían una dependencia de taller, ¿no? Pero lo importante de destacar aquí que esas casas tenían una dimensión social, eran una institución social muy importante de la sociedad greco-romana. Así que Lidia no solamente fue la primera cristiana de Filipos, sino que lo fue con toda su casa, como hemos leído en el versículo 15, con todos los integrantes de su familia, pero también con el espacio de esa casa familiar. Así que muy probablemente la casa de Lidia sería la que albergaría la iglesia de Filipos. Así que todo esto nos lleva a recordar una vez más el papel de las mujeres y de mujeres de una posición social importante, asociadas por un principio al movimiento de Jesús y después en lo que es la emergencia de la Iglesia, pues también con el surgimiento de determinadas iglesias. Por lo tanto, las mujeres tuvieron un papel muy importante en muchas de estas iglesias cristianas. Si leéis el capítulo siguiente, que es el capítulo 17, la narración que viene a continuación de esta es el origen de la iglesia en Tesalónica. Y ahí también se menciona, aunque digamos la casa familiar que da origen es la de Jasón, ahí sí se menciona también que hay un grupo de mujeres nobles, es decir, de una posición social muy importante, que también pertenecen a esta iglesia de Tesalónica. Las casas familiares estaban gobernadas por el padre de familia. Pero sin embargo, aquí no se menciona
al padre de familia, al que sería el esposo de Lidia. Quizás pudiera ser viuda, pero por eso mismo es significativo que Lidia es la que ocupa esa posición. Y por lo tanto, se menciona esta frase que en el Nuevo Testamento es arquetípica: fulanito de tal se creyó y se bautizó él con toda su casa. En este caso, eso en muchas ocasiones corresponde a hombres, pero en este caso es la posición de una mujer. Por lo tanto, nos lleva a pensar que precisamente, dada su posición social, sus posibilidades económicas, las posibilidades de habitación de su casa, fuera la dirigente originalmente de la iglesia de Filipos. De hecho, cuando Pablo y Silas son liberados finalmente de la cárcel, en este episodio tenemos, en esta narración tenemos un episodio en el que circunstancialmente Pablo y Silas son puestos en la cárcel. No me extendo sobre este punto, pero lo significativo que quiero destacar ahora es que cuando salen de la cárcel, cuando son finalmente liberados, donde se dirigen antes de ponerse en marcha para proseguir su camino, es a la casa de Lidia. Y el texto nos dice literalmente, el versículo 40, dice: habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es decir, que todo apunta a que precisamente la casa de Lidia, como ya venimos indicando, es el núcleo de la iglesia de Filipos y donde allí se reunían. Por lo tanto, Lidia ocupaba una posición dirigente en este sentido. La segunda casa familiar que se menciona como parte de esta iglesia de Filipo fue la casa familiar del carcelero de Filipos. Y fijaos que ahora, a pesar de ser un hombre, este personaje no se nombra, no se dice su nombre. Con lo cual, refuerza lo que ya hemos dicho respecto a Lidia. Algo significativo aquí es que el carcelero, una vez comprende y recibe el mensaje de Jesús transmitido por Pablo, al igual que ha hecho Lidia, se bautiza con toda su casa, con toda su familia. Probablemente si tenía también asalariados o gente a su servicio, pues también estarían bautizándose. Y esto es también significativo de cuál era la práctica de la iglesia emergente, la iglesia primitiva. Bueno, no me gusta primitiva, la iglesia naciente. Este sería el término más correcto. Sin embargo, ese relato, y no me extiendo sobre el texto, sobre la narración del carcelero, porque si no nos hacemos muy largos, de este relato no es solo importante, esta narración, esta doble narración, no es solo importante porque nos explica cómo y quiénes formaron originalmente parte del comienzo de la iglesia de Filipos, sino que nos ayuda a entender también cómo ellos recibieron el mensaje de salvación, de que Jesús es Señor y Mesías. En este sentido, la pregunta del carcelero que hace a Pablo y Silas es paradigmática. En el versículo 30 dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿En cuántas predicaciones no habremos escuchado esta pregunta, ¿no? Habremos formulado esta pregunta, habremos dirigido esta pregunta o habremos escuchado esta pregunta, ¿no? Para la presentación del Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas nos parece muy natural y muy evidente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, esto que nos parece muy lógico y muy natural, como digo, hay que estudiar un poco el contexto y estudiar las claves culturales que encontramos en el texto para comprender
¿Qué entendió, qué entendía o qué podría haber entendido el carcelero acerca de esta declaración tan rotunda que Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y es importante porque nosotros comprendemos la conversión de unas claves muy concretas que forman parte de nuestra cultura moderna y a veces difiere de los aspectos que tenemos en la escritura. Y es importante hacer la comparativa para poder retener aquellos aspectos que son significativos, y ser críticos con aquellos otros que de nuestra propia cultura difieren con lo que encontramos, los patrones que encontramos en la Biblia. ¿En qué tipo de salvación estaba pensando el carcelero cuando dirige esta pregunta a Pablo y Silas? ¿Estaría pensando en el destino de su alma cuando muriese? ¿Se estaría refiriendo qué debo hacer para ser salvo? Él, cuando está formulando esta pregunta, estaría pensando, estaría angustiado por el destino de su alma después de la muerte. Se estaba refiriendo a una, a veces llamamos conciencia de pecado, una angustia en ese sentido, un sentimiento de culpa para formular esta pregunta. Y si atendemos al contexto, debemos responder negativamente, debemos responder que no a estas preguntas. Y quizá esto nos llame mucho la atención, porque esas son las principales ideas que tenemos los evangélicos cuando pensamos qué hay detrás de esa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero si analizamos un poco el texto y nos vamos un poquito antes de la pregunta, la narración nos dice, bueno, hubo un terremoto, las puertas se abren, los cepos, las cadenas se caen de los presos, y la narración nos dice que, versículo 27, el carcelero se despertó y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero obviamente era responsable de los presos que estaban a su cargo. Si las puertas se abrían, las cadenas se soltaban y los presos huían, que sería lo presumible, pues el carcelero, claro, no solamente sería considerado responsable y sería castigado por ello, sino que él y su familia adquirirían una profunda vergüenza y deshonor. Sabemos, las claves de honor y vergüenza son las claves principales socioculturales que rigen, sobre las que funciona esta sociedad grecorromana. Por lo tanto, el que él no hubiera podido cumplir con su responsabilidad, lo que le adquiriría una profunda vergüenza, no solamente para él, sino también para toda su familia, lo que suponía un auténtico estigma social. Y ante semejante situación de vergüenza social, pues un buen romano o alguien dentro de esta, muy apegado a esta cultura greco-romana, pues solo le quedaba una salida honrosa que le aseguraría a su familia no adquirir esa condición de deshonor o de vergüenza, que era la salida del suicidio. Y esto es lo que el carcelero está a punto de llevar a cabo. Pero Pablo lo evita, Pablo lo detiene, como leemos en el versículo 28. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no hemos huido, estamos aquí. Y es en este contexto, en este momento, cuando el carcelero le formula la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero ¿en qué tipo de salvación estaría pensando inicialmente el carcelero? Pues la salvación en la que el carcelero estaba pensando era una salvación del aquí y del ahora, una salvación que podríamos llamar situacional, que también coincide con nuestra propia cultura, porque si hoy preguntamos a alguien le viene a la mente cuando piensa en salvación, probablemente nos estaría diciendo, pues si tiene una enfermedad, pues ser sanado, si tiene problemas económicos, solucionarlos o tener trabajo, si tiene una situación comprometida, la que sea, pues salir de esa situación. Generalmente, si vamos a la calle, encontraremos muchas respuestas en este sentido. En ese caso, para la situación del carcelero, la salvación de la vergüenza y deshonor para él y su familia
era pues, superar, ¿no? Es decir, ¿qué podía hacer para salir de aquella situación que le iba a condenar a él y a su familia? Él probablemente una pena mayor y a su familia adquirir un deshonor y una vergüenza importante. Pues la salvación para el carcelero era ser liberado de esa situación, ser liberado del temor de las represalias, de las consecuencias de los posibles castigos que pudiera infligirle a él y su familia. Claro, cuando vemos que la respuesta de Pablo y Silas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, nosotros vamos a nuestra cultura moderna, que entendemos la salvación como una experiencia individual, personal, eh, subjetiva para ir al cielo. Parece que nos choca, ¿no?, con este contexto. Sin embargo, tiene mucho sentido la respuesta que Pablo y Silas le dan, porque ese cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa no se trata de un mensaje privado e individualista, como hemos aprendido a entenderlo, sino a un cambio, a una invitación a cambiar su lealtad, sus lealtades. Creer en el Señor Jesucristo es ser fiel y confía en ese Jesús que es Mesías, que es Rey y que además es Señor. Es decir, pero claro, ¿qué significaba que Jesús ser proclamado como Rey y como Señor? ¿Qué le está diciendo Pablo al carcelero? Que cambiase su lealtad, la lealtad de César y de las autoridades e instituciones romanas, que él era un servidor de dichas instituciones y autoridades, y esa lealtad al César y a esas autoridades e instituciones romanas debía cambiarla por la lealtad y la fidelidad a aquel Jesús de Nazaret, que en realidad es el Señor del mundo entero. Es decir, que es el quien gobierna el mundo y que por tanto César, al que César está sometido. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, significa que no debes tener miedo a las represalias de esa sociedad romana, de ese mundo romano, de esas instituciones romanas, porque hay una autoridad más alta, ¿no?, que es la de Jesús. Jesús, el Mesías, Jesús, el Señor. Si seguimos leyendo, como decía antes, el capítulo 17, y donde se nos narra, como hemos dicho, el surgimiento de la iglesia en Tesalónica, sigue también un patrón idéntico, y aunque no tenemos tiempo de fijarnos en todos los detalles, fijaos en los versículos 6 y 7 de este capítulo 17 lo que dice. Allí Pablo y Silas son acusados de la siguiente manera. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Fijaos, todos ellos hechos con su mensaje, el mensaje que están ellos proclamando de que Jesús es Mesías, que Jesús es Señor, es interpretado muy correctamente, claro, dentro de su propio contexto, por sus oponentes judíos, como, y que lo están denunciando a las autoridades romanas, todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Vimos también, cuando le estuvimos predicando sobre el Evangelio de Juan, precisamente que también está en la acusación que los fariseos y sacerdotes hacen de Jesús antes de su crucifixión, y cómo ellos se muestran aliados de César y no precisamente de ese rey que es Jesús. Entonces, quizás esto nos desconcierta un poco. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? En nuestra mentalidad moderna, en la que el mundo está muy fragmentado, claro, si decimos que cree Jesús, Mesías y Señor, tiene, digamos, una dimensión política, pareciera entonces que va en contra de que al mismo tiempo
tenga un mensaje o una trascendencia espiritual o trascendente o existencial o vital, etc. Significa entonces que debemos cambiar nuestra comprensión de la salvación desde un mensaje individual privado, que es como normalmente lo entendemos en el mundo evangélico, de algo que me ocurre a mí y para mí, por un mensaje político, ya que no gobierna César, sino quien gobierna realmente es Jesús, o César gobierna de una forma supeditada a ese señor que es Jesús. La respuesta corta es no. No debemos hacer simplemente una sustitución de un mensaje espiritual, entre comillas, individual y privado por uno político, si lo entendemos en términos excluyentes, una cosa o la otra. La respuesta más larga, que es un poco a continuación, es sí, sí debemos comprender que la salvación de la que nos habla siempre la Biblia es una salvación, llamaríamos integral, es una salvación que afecta a todas las dimensiones de la realidad humana y de toda la creación. No hay ningún aspecto de esto que llamamos realidad, sea social, política, económica, que no esté bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. No hay ninguna realidad de lo que llamamos la Biblia creación y lo que nuestra sociedad secular llama naturaleza, que también no esté bajo el señorío de Cristo. Y esto es una cosa muy importante que tenemos que entender. Porque cuando pensamos que la salvación es algo solamente individual y privado, estamos siendo fieles a nuestra cultura moderna, pero no a la definición del mundo que está haciendo la Biblia. Vamos a intentar explicarlo un poquito más. Creer en Jesús, y esto quiero dejarlo muy claro, tiene una dimensión indudablemente personal. Cuando decimos que la salvación no debe entenderse solo en un sentido individualista y privado, muchas personas que me escuchan estarán entendiendo que no hay que entenderlo en una dimensión personal, porque para nosotros lo personal, lo individual y lo privado son todo uno. Sin embargo, lo personal en la Biblia no tiene que ver con lo individual o más concretamente con lo individualista. Habría que hacer una distinción entre la individuación y el individualismo, pero no tenemos tiempo de esto. Pero lo que quiero destacar es que creer en Jesús sí tiene una dimensión personal. Si leemos completo la narración del carcelero, veremos cómo se nos explica que después de esa declaración, que esa invitación, más que declaración, esa invitación que Pablo le hace al carcelero, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, después tiene un periodo de instrucción y de enseñanza de lo que eso implicaba. Dentro de eso, la dimensión personal es importante. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar todo el recorrido que llevamos hecho desde el comienzo de la Biblia, y para eso lo hacemos, para tener una visión lo más completa posible, en el que la presencia de Dios, que originalmente estaba relacionada con el templo, ahora está presente a través del Espíritu Santo en aquellos que creen en Jesús, que es la palabra encarnada de Dios y que por lo tanto ha hecho presente y hace presente o nos trae la presencia de Dios en el mundo. Creer en Jesús supone en este sentido una dimensión indudablemente personal, porque Dios se ha hecho presente nuevamente a través de una persona, que es Jesús de Nazaret. Y nosotros nos relacionamos con Dios Padre por medio de esta persona, que es Jesús de Nazaret. Y por tanto, el creer en Jesús sí tiene una dimensión indudablemente personal. Ahora bien, creer en Jesús también es creer que es Mesías y Señor. Y estos son títulos que tienen que ver con su dimensión, diríamos, en relación con Dios Padre, su dimensión divina, pero sobre todo la declaración de Señor, que tiene que ver con la asignación, cómo el Antiguo Testamento se dirige a Dios y sobre todo el Antiguo Testamento en griego,
pero al mismo tiempo son categorías políticas. Que cuando se está confesando a Jesús como Mesías Señor, lo que estamos diciendo es que este Jesús gobierna sobre el mundo entero y que todos los poderes humanos están supeditados a él. Ya tenemos un principio de teoría política o teología política en la que todas las instituciones humanas, todas las instituciones políticas, también todas las instituciones sociales y económicas deben estar bajo el señorío de Cristo y por lo tanto tienen una limitación evidente. Lo dejamos esto para desarrollarlo en otro momento. Así que Jesús, Mesías Señor, tiene esa dimensión política. También tiene una dimensión, diríamos, espiritual, en la que esa declaración está contra los poderes suprahumanos, no ya humanos, sino suprahumanos, por encima de los seres humanos, como son el mal, la muerte y el pecado, que han sido vencidos en la cruz y en la resurrección. Y esto también está incluido en esa declaración de Jesús, Mesías y Señor. Por eso a este Jesús, Rey y Señor, confesamos como el crucificado y el resucitado. También Pablo lo hace en este sentido en el capítulo 17, versículo 3, en la predicación en Tesalónica. Todo esto está relacionado con esta declaración de cree que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero además, creer en Jesús no es algo que me soluciona a mí la relación con Dios en una relación bilateral, individual y privada, de forma individualista y privada, sino que tiene una dimensión también comunitaria, porque me une esa declaración, me une y me hace partícipe del pueblo de Dios, de la comunidad que confiesa a Jesús como Rey y como Señor. Fijaos que la conversión tanto de Lidia como del carcelero, y lo hemos mencionado antes, no se entiende de una manera individualista, sino que se menciona a toda su casa. Tiene siempre esa dimensión comunitaria, va de la mano de toda esa casa familia. Y además dice que se aplica el bautismo a todos ellos, lo cual eso nos llevaría a muchas reflexiones, pero bueno, lo dejamos en ese punto. En nuestra cultura moderna hemos hecho de la conversión una experiencia individualista privada, como ya hemos dicho, y es decir, algo que solo tiene que ver con una esfera espiritual, entre comillas, que se opone a las realidades sociales, mundanas y políticas, económicas y sociales, ¿no? Cuando hablamos de mundano, pues decíamos la relación al mundo, no en un sentido necesariamente negativo. Y hemos reducido la salvación como un ir al cielo tras la muerte. Estos tienen una parte de verdad, pero no es todo. Lo que la Biblia nos transmite es una dimensión, un cuadro mucho más amplio, mucho más rico, mucho más profundo. Por eso vamos a hacer distinción en somos salvos por y somos salvos de, para aclarar a qué nos referimos con salvación. Somos salvos por gracia, por amor, por la misericordia de Dios, por medio de creer en Jesús como Señor y Mesías. Una fe que, como ya hemos dicho, es personal, es política y es espiritual. Las tres cosas, las tres dimensiones al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No una cosa u otra. No primero una cosa y después otra, sino las tres dimensiones al mismo tiempo. Una fe que es personal porque se nos da por medio de la persona de Jesús y porque somos salvos de nuestra autojustificación, de nuestra egolatría, es decir, la idolatría del ego, la idolatría del yo, que está muy aferrada a nuestra propia cultura y que los evangélicos y que los cristianos estamos muy apegados también a ello. Es decir, nuestro impulso de autodivinización, del que nos habla Génesis 3. Por eso es muy importante ser consciente de que creer en Jesús
como Señor y Salvador implica que somos incorporados al pueblo de Dios y que no todo tiene que ver ni todo se resuelve en una relación individual con Dios. Además, somos salvos por gracia, por creer en Jesús, y esa fe tiene una dimensión que es política, porque somos salvos de también los poderes y las instituciones humanas y de las consecuencias de que están atravesadas por el mal y el pecado. Las instituciones humanas son para la vida social del ser humano imprescindibles, aunque no lo queramos y aunque hoy queramos prescindir de ellos, pero es imposible. Pero al mismo tiempo, esas instituciones humanas están atravesadas muchas veces por el mal y por el pecado, lo que deriva en injusticias, desigualdades, opresiones, sufrimientos, etc. Somos salvos, por tanto, de estos poderes humanos y de las consecuencias del mal que están presentes en las instituciones humanas. Por eso es importante recordar que no tenemos otra lealtad política más alta, ya sea democracia, Estado, nación, la ideología del mercado, cualesquiera que sean las instituciones que rigen nuestra sociedad, por encima del Jesús resucitado. Y eso es algo que en nuestra práctica política y nuestra visión sobre la política nunca deberíamos olvidar. Todas las instituciones humanas deben estar limitadas bajo el señorío de Jesús resucitado. Y de aquí podríamos decir muchas cosas, pero lo dejamos para otro día. Y además, esta dimensión, esta fe que es personal, que es política, también es espiritual, porque también somos salvos de los poderes suprahumanos, como ya hemos mencionado antes, que son los poderes que están por encima o más allá del ser humano, que tienen relación con el ser humano, que afectan al ser humano, pero no dependen exclusivamente, ni están originados por el ser humano, que es el mal, el pecado y la muerte, que están presentes en el mundo, pero que han sido derrotados en la cruz y en la resurrección. Por eso mismo, porque han sido derrotados nuestros pecados, estos sí, los que derivan de nuestra propia acción individual, han sido perdonados y podemos esperar una vida eterna de plenitud bajo el reinado de Dios en unos nuevos cielos y una nueva tierra. Por lo tanto, esta triple dimensión, que en realidad es una única dimensión desde el punto de vista de la cultura de la Biblia, la salvación es por gracia, por creer, por medio de creer en Jesús como Señor y Mesías, pero una fe que tiene una triple dimensión, personal, política y espiritual. Y con todo ello, ahora estamos en condiciones de entender la pregunta que hacía el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora podemos entender en su justa dimensión lo que Pablo transmitió al carcelero, lo que transmitió a Lidia, a toda su casa, de uno y de otro, y lo que fue el germen de aquella iglesia en Filipos. Pues ahora nos toca a nosotros también responder a esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nuestra respuesta es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No olvidemos la dimensión, la profundidad de lo que esto implica, de lo que esto significa. Y que así sea.